Nos acompaña Ignacio Cantos desde ATL Capital. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo funciona esto de las tarifas? ¿Cómo se regula? ¿Qué es lo que dice la CNMC? Y bueno, ¿cuáles eran las diferentes posturas dentro de este caso? Bueno, hay un marco tarifario que se llama DORA, que se aprueba cada 5 años, y esto sería la propuesta de la CNMC para ese nuevo periodo que iría de 2022 a 2026. En cualquier caso, esto es un primer paso, pero tiene todavía varios pasos hasta que llegue al Consejo de Ministros, donde esta bajada del 0,44 en vez del incremento 0,44 anual, en vez del incremento del 3,26 durante el periodo que proponía AENA, pues bueno, pues puede matizarse y que quede pues, a lo mejor en cero o en otra cifra, ¿no? Pero en principio es un marco tarifario que regulará los próximos 5 años a partir del 2022. Estamos hablando, bueno, pues de ese pago, por así decirlo, que hacen las compañías aéreas a cambio de acceder a las infraestructuras y a los servicios dentro de la red de aeropuertos, que bueno, suelen ser tarifas que finalmente se repercuten a los consumidores. ¿Por qué esta diferencia de opiniones entre AENA, que pedía ese 3 y pico, como nos decías, y lo que propone la CNMC? Bueno, yo creo que la diferencia no es tan grande. De todas formas, bueno, quiero decir, una es subir y la otra es bajar. Evidentemente es una diferencia grande, pero estamos hablando de porcentajes probablemente inferiores a un punto anual. Lo que pasa es que es verdad que hemos vivido este marco tarifario que venía con ciertas subidas, pues lo hemos vivido con una situación, pues, la pandemia por un lado y además una situación en algunos años deflacionaria y bueno, pues consolida esas subidas y por tanto, bueno, pues las autoridades, la CNMC, yo creo que por eso propone recortar esas tarifas, ¿no? Esto, al final, lo que más afecta es a los viajes de corto radio, que además, bueno, pues también, bueno, yo creo que se van a ver bastante lastrados porque, bueno, se va a tratar de, bueno, pues no de impedir, pero sí de retocar por el tema de la contaminación, ¿no? Con lo cual yo creo que va todo un poco en conjunto. Ignacio, ¿qué consecuencias puede tener esto para AENA, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre el modelo de negocio del gestor aeroportuario. Bueno, una parte importante son los derechos, que evidentemente va en función de los vuelos. Es una cifra más o menos fija por vuelo, con lo cual cuantos más vuelos haya bueno, en el año, pues mayores ingresos para ENA por un lado, pero es verdad que también, claro, también unos mayores servicios para dar todo tipo de infraestructura y de soporte a esos vuelos. Y luego, por otro lado, AENA tiene otra parte de ingresos que es la que proviene de los servicios del aeropuerto, que no están tanto pagados, sino que pagan un poco más los viajeros, ¿no? En el sentido de pues, todas las tiendas de conveniencia, todos los alquileres de eso, todos los servicios del aeropuerto, los parkings del aeropuerto, que normalmente están licenciados o a cadenas pues, de infraestructuras tipo pues, las de los parkings o a grandes cadenas retail que se dedican a este tipo bueno, pues de espacios. Y en esas también, pues lógicamente con la pandemia ha habido un problema con las tarifas y es verdad que AENA pues, ha visto reducido de una manera muy importante sus ingresos, como casi todo lo relacionado con el turismo y ahora, bueno, pues tiene una situación que ya ella misma en sus últimos planes, pues lo que ha hecho es posponer las inversiones que iba a cometer en Barcelona y en algunos otros aeropuertos para ampliar capacidad y que pudiera tener pues mayores ingresos, ¿no? Todo esto, incluso había un plan bastante ambicioso en Madrid para convertirse además en terminal de carga, etcétera, que todo eso se ha parado y se ha atrasado en el tiempo hasta que la situación se normalice, ¿no? Ignacio, ya que te tengo conectado conmigo, no puedo evitar preguntarte, ¿no? Por esas caídas, esa otra noticia que mencionábamos al principio, descenso, ¿no? del sector turístico. AENA cayendo ahora mismo un 3,11%, pero más de un 6 KMLA, un 5,8% IAG. ¿Cómo ves el sector y bueno, el impacto de la noticia sobre el turismo británico? Bueno, sí, evidentemente el turismo británico es muy importante para España, lo sabemos, pero yo creo que es un poco el recrudecimiento de la enfermedad a nivel global europeo que no digo que haga prever nuevos cierres, pero sí probablemente limitar la actividad cuando ya creíamos
venía la parte más importante del año, el verano, meses de julio, agosto, septiembre, donde se esperaba estar pues al menos 50-60% de capacidad, y yo creo que esas cifras se ponen en duda. Si además recordamos que los sectores de ocio y viajes eran de lo que mejor lo habían hecho en la recuperación, recuperando en algunos casos casi niveles pre-pandemia o cercanos a la pandemia, cuando evidentemente su situación no era la misma, la apuesta por la recuperación había sido muy grande, sobre todo con las vacunas, etcétera, y yo creo que ahora eso es lo que se está volviendo un poco atrás, ¿no? Pero sí, la verdad es que si ahora vemos la bolsa, es verdad que el sector de ocio y viaje está cayendo algo más, pero la verdad es que las caídas son muy generalizadas ahora y en valores, la banca, Repsol, etcétera, ¿no? O sea que la verdad es que el día se ha ido complicando poco a poco. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué más nos depara la jornada? Que todavía nos queda una hora de negociación. Ignacio, no sé si tú verías alguna oportunidad de inversión dentro del sector turístico, bueno, quizá mirando un poco más a futuro, ¿no? Una vez que se pasen estos miedos. Yo insisto, me parece que ha recuperado demasiado para la incertidumbre que rodea y la situación financiera que ha dejado a una parte importante. Es verdad que en ese caso IAG, que hizo una ampliación importante de capital, etcétera, pues probablemente podría ser de nuestros valores preferidos, pero Meliá u otros no lo tenemos tan claro. En el caso de, si no, probablemente sería Amadeus, que se ve menos afectada, aunque los volúmenes le importan mucho. Pues Ignacio Cantos, desde ATL Capital, muchísimas gracias por acompañarnos. Tomamos buena nota de esas Gracias a vosotros. Un recomendaciones. saludo.